Ahí está. Bien. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Mati. Buenas, ¿cómo va? Muy bien, acá andamos. Me alegro. Bueno, yo les quería compartir algo de la reunión pasada respecto a que me parece que la reunión de la vez pasada fue un conflicto. Fue sobre el conflicto y fue un conflicto Conflicto mental. mental. Pero bueno, esa también había sido la intención, ¿no? De mover el marote. Y yo les voy a compartir una reflexión que me quedó después a mí, porque la mente tiene este proceso, ¿viste? Que habla después de la experiencia o aclara después de la experiencia, ¿no? Aclara, enriquece, diría. Esa me parece que es la palabra, después de la vivencia, la experiencia. A mí me pasa que después de los webinars que estamos teniendo, yo me quedo pensando en algunos conceptos. Y a veces cuando tengo las sesiones con ustedes, las intercambiamos al respecto y se afianzan más, se aprenden mejor. ¿Tá? Entonces yo les voy a compartir algo que me quedó a mí y voy a dar un poco de lugar a ver qué les quedó también a ustedes, si alguno se anima a hablar y a poner sus pensamientos en la materialización del lenguaje. Acá en el último slide de la vez pasada, sobre el final, dice, en el interior de un niño de verdad, las agencias encargadas de construir y demoler podría de hecho adquirir versatilidad suficiente para negociar, ofreciéndose apoyo mutuo para alcanzar sus respectivas metas. Por favor, demoledor, espera un momento que constructor agregue solo un bloque más. Vale la pena, para que el estrépito sea más fuerte. Así cerramos la sesión el webinar de la vez pasada. Y a mí me quedó esto en la cabeza, porque muchas veces cuando trabajo con ustedes o con otras personas, la mente a veces tiene una tendencia a eliminar, suprimir, expulsar un, un agente, una variante, que no en ese momento no le resulta provechosa. La toma como un estorbo. ¿Vieron cuando uno dice, tengo esto que para mí es un palo en la rueda, ¿viste? No me permite, no me permite avanzar, sea tanto un elemento de mi propia mente como un elemento externo, una persona o una circunstancia, lo que sea. Pero lo que nos dice acá, lo que me quedó a mí fue que este hombre lo que hizo sobre el final del webinar pasado fue unir constructor y demoledor. Fue entender que se puede alcanzar un nivel mental más elevado cuando uno es capaz de salirse de la posición, de excluir lo que me molesta, sacármelo de encima e integrarlo con lo que quiero lograr. ¿Se entiende? Esto yo me encuentro muchas veces cuando hablo con ustedes y con otras personas y muchas veces cuando trabajo con organizaciones respecto a la cuestión de o el continuo diálogo, narrativa respecto a eliminar un elemento que molesta. Y acá este tipo dice, ¿por qué no pensamos un poquito más? Y eso que molesta lo integramos, lo aprovechamos, lo asociamos, hacemos una nueva combinatoria para lograr algo mejor, no lo suprimimos. Demoledor le dice, espera, demoledor, deja que el constructor agregue un bloque más, porque después vamos a tener un beneficio mayor. El estrépito va a ser más fuerte y ese niño se va a divertir más con ese juego. Eso me quedó a mí resonando en mi cabeza, dando vueltas por mi cabeza. ¿A ustedes qué les parece esto que les estoy compartiendo? ¿Alguien tiene algo que decirme? Me quedé, me quedé pensando en algo que estoy muy equivocado. ¿Qué tomaron algo que no tiene nada que ver con este elemento que les acabo de transmitir porque va a estar conectado con lo que vamos a trabajar hoy? A ver, cuéntenme algo a alguien que se anime.
Está todo bien, parece. ¿Están todos de acuerdo o están todos en desacuerdo? A ver, a ver, estoy viendo, voy a empezar a nombrar algunos. A ver, A ver, yo me animo, de a poco me animo. eso, ahí me gusta, dale, Sí, sí, ingrese. yo me quedé con creo, una idea parecida. Me había quedado con tres cosas, pero me voy a referir a esta. Con una idea muy parecida, quizá no tomé tanto lo de la integración, pero sí en la parte del conflicto me parecía muy interesante esa parte donde él decía donde se encontraba constructor y demoledor y cómo cuando uno iba, digamos, cuando se iban apagando, por así decir, las luces de constructor, empezaba a ir demoledor, pero que si constructor tenía partes sin resolver, esas partes iban quedando y a su vez constructor y se iba perdiendo como agente y otras partes, demoledor o otra, en ese caso él nombraba también las ganas de comer, de dormir, cómo van Mm, tomando otra forma. Y si bien no me quedé tanto con la parte de que lo que por ahí uno va dejando, que podría decir, bueno, lo que molesta, por ejemplo, no de integrarlo, sino que cuando uno va dejando esas cosas, mm, es como que a la larga eso te va produciendo un sufrimiento, un estrés, si uno lo lleva al lugar de que cuando, digamos, en este caso nombraba constructor y vos mm, decís, bueno, lo que yo voy dejando porque Demoledor empieza a tener su corriente y empieza a decir, bueno, vamos a demoler. Y Constructor entra en conflicto y dice, no, esperamos un poco que todavía no vamos a demoler. Y mm, como que, digamos, como si uno no va resolviendo, es como que algunas cosas se van acumulando, van quedando, se pueden ir apagando y yo lo llevaba un poco lo llevaba como al día a día cuando uno ciertas situaciones que pasan, sea conflicto o distintas, cuando uno no las va resolviendo o no las va tomando, cómo eso en la mente va quedando y generalmente te va generando un malestar, pero por una no resolución. No lo había ahí visto tanto del lado de que aquello de que molesta, integrarlo. Pero sí me acuerdo, cuando lo nombraste, de que eso lo tuvimos trabajando particularmente, ¿no? De aquello que está bueno, molesta, integrarlo. Sí. muy bueno. Sí, está bastante relacionado lo que estás diciendo con lo que yo comenté antes, porque tiene que ver cuando, qué pasa cuando algunos agentes mentales se empiezan a debilitar. Cuando algunos agentes entran en conflicto, no logran recombinarse de alguna manera, darle un significado, un sentido diferente, y eso se empieza a debilitar en la propia mente de uno y empiezan a tomar preponderancia otros agentes que estaban ahí queriendo tomar jerarquía. Exactamente. Cuán importante es eh, que saber, esto es lo que nos aporta Minsky, muy bueno, Luciano, cuán importante es saber que dejar en el freezer o no resolver un conflicto, en el fondo termina siendo una situación de que nos debilita, que nos va debilitando. Vamos perdiendo fuerza. La mente va perdiendo fuerza. Fíjense cuando ven la historia de una persona en la cual una crisis o una situación traumática lo ha ido perjudicando en el desarrollo de su vida. Continuaron los años pasando en su vida, pero se ha ido deteriorando su funcionamiento mental. No porque entre en un estado de Alzheimer, sino de debilidad psicológica. Por ejemplo, una depresión. Muy bien, qué bien eso que decís, Luciano. Interesante. ¿Alguien más Y, piensa algo al y esa respecto? discúlpame, Mati, Martín. dale. Y esa debilidad puede ser por agilidad, por usarla, o sea, usar más la mente, de combatir los problemas, de buscar la vuelta en su debido momento, es lo que pienso yo. De Ujú, encontrarle la vuelta al constructor y demoledor, en qué momento frenarlo o acelerarlo a uno a otro. ujú, Yo creo que la habilidad
no sé cómo decirlo, de encontrar el espacio, de encontrar el mecanismo y de ejercitarlo, me parece Exactamente. que va por ahí. La mente siempre tiende a resolver lo que aparece como un conflicto. Siempre constructor que quiere estar teniendo la preponderancia. Lo que pasa es que aparece demoledor de repente y lo que él venía a sus anchas funcionando con jerarquía le empieza a complicar la vida a constructor. Entonces constructor tiene como una primera reacción de que demoledor no le interfiera. Pero cuando demoledor también viene con fuerza y también le presenta a jugar con bloques un sentido de interés, ahí la manera de resolver ese conflicto, que aparece al principio como resolver, no lo logra resolver. Y el conflicto no es la aparición de una situación compleja, sino saber que la primera manera de resolverlo no lo está resolviendo. Y ahí es donde la mente tiene que ponerse a pensar de qué otra forma, integrando los dos agentes, resuelve este conflicto. Seguro. Martín, perdón, por eso vos decías la semana pasada, hay que adentrarse en el conflicto, hay que sumergirse en el conflicto. Exactamente. Eso me quedó resonando a mí, porque generalmente todos tenemos demoledor y constructor en la cabeza, pero hay personalidades que se sienten mucho más cómodos evitando el conflicto. Pero si empezamos a ondear el conflicto, eso de adentrarse, hay que tomar aire, hay que respirar, hay que estar preparado para adentrarse en el conflicto. Exactamente. Hay mentes que entienden la resolución del conflicto esquivando el conflicto y hay mentes que entienden la resolución del conflicto metiéndose demasiado en el conflicto, haciendo lo propio, no sé cómo decirte, como sobreinvolucrándose. Son metodologías de combinación mental que a veces hacen que la situación conflictiva no se resuelva. Entonces, cuando yo digo adentrarse en el conflicto, es replantear la manera de enfrentarlo, ya sea ni por exceso ni por defecto, sino adentrarse es pensar, parar, ver cómo entrar, cómo volver a ingresar, cómo recombinar, cómo transmitirle a Demoledor que espere un segundito, porque si Constructor pone otro más, él también va a tener un beneficio que va a ser destruir y hacer más ruido que antes. Es una manera distinta de enfrentar la situación conflictiva que se nos presenta en nuestra mente. En quilombo. Claro, es un esfuerzo mental grande. Por eso, si nosotros, muy bien lo que decís, Mati, es un verdadero quilombo, porque en general el desarrollo mental o la capacidad de resolver problemas que permanecen en nuestra vida, esa es la diferencia entre dificultad y problema. Problemas cuando se permanece en la vida, tiene que ver con darnos cuenta que nuestra manera intuitiva de funcionar nuestra mente no está dando no le da a la tecla para que la cosa pegue un salto. Y ahí es donde la mente necesita ir al gimnasio, por decirlo de una manera. Ir al gimnasio para la mente es parar y replantear otra estrategia que integre las distintas variables del conflicto de una forma diferente. Sí, que en sí lo mirás como un músculo que, o sea, tenés que tratarlo como un músculo. Cuando más lo usás, más lo ejercitás, mejor está para enfrentar problemas o soluciones o quilombos o demás. Exacto. Ahora, Martín, ¿cuál es lo digo como me sale, ¿eh? Sí, adelante. ¿Qué tan importante es el autoconocimiento del perfil de autoconstructor y demoledor cuando hay mucha gente que frente al conflicto la cabeza hace que se victimice? Un problema es algo porque hay gente que se abraza toda la vida en el conflicto. Es una manera de. Acá estamos tratando de meterle presión o sea, surfear el conflicto. Hay que tener mucho autoconocimiento para adentrarse en el conflicto. Hay que respirar, hay que estar predispuesto. Sí, exactamente. Yo creo que lo que estimula eso, muy bien lo que decís, es el dolor. Porque el conflicto tiene como característica natural jode, molesta, hincha las pelotas. Pero en el fondo, y eso es lo que vamos a ver hoy, está muy ligado a lo que vamos a ver hoy,
no deja de doler nunca, por más de que lo metamos en el freezer, porque la naturaleza mental, la mente está diseñada para resolver problemas. Y entonces el dolor es el estímulo a desafiar a la mente, a decirle, loco, no lo estás resolviendo. Mm. Buscarle una... Y eso es lo que Darwin explicó en la teoría de la evolución respecto a nuestra característica más evolutiva como ser vivo, que es el desarrollo mental. Cuando la mente, por el dolor de un conflicto, logra resolver, recombinar de una manera diferente que hasta el momento no había aprendido, da un salto evolutivo. O sea que el conflicto es bueno, sería, Martín. Es lo que vos siempre decís. Tener conflicto es lo mejor que te puede pasar para crecer y Y quererlo yo te resolver, diría, ¿no? claro, yo diría que es natural, es la naturaleza de la vida el conflicto. Si ustedes no, digamos, no tener conflicto, no estar viviendo, no estar vivo. La vida nos impulsa a resolver conflictos y desarrollar nuestra mente y ir evolucionando en ese sentido. Lo que intentó hacer Marvin Minsky con la inteligencia artificial fue alivianarle a la mente la resolución de algunos conflictos para que empiece a evolucionar sobre otros. Salir de un estado más primitivo de funcionamiento mental a un estado más evolucionado. Sí, totalmente. Es bueno, no sé si es bueno, jode, molesta y todo, pero sabemos que es el camino en el que se transita un salto de crecimiento, del cual nos permite el hacer una nueva combinatoria mental, nos permite tener más variables para obtener mayores beneficios, porque el sentido de la evolución es sobrevivir, pero también es haber logrado un escalón más elevado. Aparte me da de comer todos los días, gracias a que existen los conflictos, se me quedo sin laburo y estamos al horno. Tendré un conflicto en esa situación. Bueno, che, qué linda introducción. Vamos a trabajar lo que sigue, que está muy unido a eso. Hoy les tengo un tema muy, muy interesante. El lado B del cerebro. Yo miro para acá porque en realidad lo tengo acá, ¿no? El lado B del cerebro. Vamos a ponerle play acá. Dejemos por un ratito el foco que tienen puesto en el conflicto y ya lo vamos a retomar. Vamos a ir a la conciencia. ¿Sos consciente de lo que te pasa? Alguna vez le dijeron esta frase. ¿Vos te das cuenta de lo que te pasó? ¿Vos te das cuenta de lo que hiciste? ¿Vos te das cuenta la posición laboral en la que estás? ¿Vos te das cuenta del problema que generaste? Cuando te hacen un comentario así, pareciera como que uno está en la vida sin darse cuenta de algunos elementos. Bueno, vamos a ver lo que dice este hombre sobre la conciencia. Dice, en la mente de toda persona normal, parece haber ciertos procesos que denominamos conciencia. Normalmente consideramos que ellos nos permiten saber lo que sucede dentro de nuestra mente. Pero esta reputación de conciencia de sí no es demasiado merecida, porque es muy poco lo que nuestros pensamientos conscientes nos revelan acerca de aquello que les dio origen. Nuestros pensamientos conscientes utilizan signos y señales para conducir los motores de nuestra mente, controlando innumerables procesos de los que nunca tenemos percepción demasiado clara. Es decir, lo que está en la conciencia, que es lo que está ahora en este momento operando ustedes, que es lo que están pensando, la planificación que hacen, la parte, digamos, más cercana de la mente, como si es esa parte pensante nuestra. En realidad, dice este hombre, miren, los pensamientos que tenemos y la manera de percibir la realidad es una parte, pensamos que es toda nuestra mente, que estamos conociendo nuestra mente, pero debajo de eso hay un sinnúmero de cosas que han dado lugar a esos pensamientos y que a la vez están siendo influidos, de los cuales no tenemos justamente conciencia. Esto fue el gran descubrimiento en el año 1900 de el padre de la psicología, Sigmund Freud. Freud dijo, mire, lo que le pasa al enfermo mental no tiene conciencia. Hay una parte de su cabeza que él no sabe, pero está operando en él. Y está haciendo que diga lo que dice o que actúe como actúa.
Pero también está la conciencia, que es esa partecita chiquita como la que tenemos control y dominio y que conocemos de nosotros mismos, que son nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras planificaciones, nuestras conclusiones. Eso es la conciencia. Señales y signos. Ya vamos a ir integrando. Ténganme un poco de paciencia. ¿Cómo llegamos a entender algo? Se pregunta Minsky. ¿Cómo llegamos a entender lo que les estoy explicando? ¿Cómo llegamos a entender algo? Casi siempre creo, viene esa palabra ahí, creo, de Minsky, mediante el empleo de alguna clase de analogía. ¿Cómo aprendemos? Mediante el empleo de alguna clase de analogía. Es decir, representando cada cosa nueva como si se asemejara a algo que ya conocemos. Siempre que el funcionamiento interno de algo nuevo es demasiado extraño o complicado para abordarlo directamente, representamos aquellas cosas de sus partes que lo permiten en términos de signos más familiares. De esta forma, hacemos que cada novedad parezca similar a alguna cosa más común. Este empleo de señales, símbolos, palabras y nombres es verdaderamente un gran descubrimiento. Ellos permiten que nuestra mente transforme lo extraño en familiar. La conciencia que está en el territorio del entender las cosas, porque en el inconsciente no entiende, se mueven las variables mentales sin demasiado entendimiento consciente. Pero dice, cuando está hablando de la conciencia, y dice, la conciencia cuando entiende algo, cuando de repente algo que le viene extraño, nuevo, novedoso, automáticamente hace un proceso de unir alguna partecita de algo de ese elemento extraño con algo que le resulta familiar. ¿Vieron cuando yo les pregunto, che, ¿qué les parece este concepto que les acabo de explicar? Es una cosa nueva, ustedes no están acostumbrados a esta lectura o a esta formación, pero automáticamente me empiezan a contar elementos que les son familiares con cosas que ya han incorporado en algún momento en su mente y que pueden conectar por familiaridad con el concepto que les estoy transmitiendo. O cuando van a conocer una ciudad nueva, que van y dicen, ah, mira, esto me hace acordar, me recuerda a las sierras de Córdoba, ¿viste? Siempre que estamos tratando de incorporar algo nuevo, la mente usa recursos que tienen que ver con la familiaridad. Esto que parece muy sonso, es la base fundamental sobre la cual hoy se están desarrollando todos los nuevos diseños educacionales, cómo educar, cómo enseñar. Cómo enseñar, cómo hacer que un niño aprenda, cómo hacer que un adulto aprenda. Cómo usar la familiaridad de aquello que está entendiendo el niño, que trae, que le resulta familiar con el elemento novedoso, para que lo incorpore y lo aprenda. El cerebro B, eso tiene que ver con la conciencia. Lo que él va a llamar el cerebro A. Lo que nosotros estamos pensando, lo que vamos aprendiendo, todos nuestros pensamientos conscientes, nuestra vida diurna, vamos a decir, o nuestra vida consciente. Ahora vamos al otro territorio, ese territorio tan interesante que descubrió Freud, que para Minsky es el cerebro B y para Freud fue el inconsciente. Dice así, existe un modo de que la mente se observe a sí misma y aún así pierda el hilo de lo que está sucediendo. Dividimos el cerebro en dos partes, A y B. Conectemos las entradas y las salidas del cerebro A al mundo real para que pueda percibir lo que ocurre allí. Pero no vinculemos el cerebro B con el mundo exterior. Efectuemos, en cambio, conexiones para que el cerebro A sea el mundo del cerebro B. A ver, el cerebro A vendría a ser la conciencia, los sentidos, los 5 sentidos sobre los cuales ingresa el mundo externo en nuestro, el olfato, la vista, la audición, como en este momento está muy activado el sentido de la audición y también el de la vista. Yo sería el mundo externo para ustedes. Bueno, el cerebro A es el que está en contacto con todo eso. La conciencia, el pensamiento, lo que están entendiendo ahora. Sin embargo, detrás de eso está el cerebro B. El cerebro B no tiene contacto con el afuera, con el mundo externo, sino que tiene contacto con
con el pensamiento, con lo que nosotros pensamos, con nuestra conciencia. Y viene a ser como esos signos o señales que aparecen en el fondo de nuestra mente, de una manera que no se puede explicar tanto por el lenguaje, pero que tiene un sentido muy fuerte sobre nosotros mismos. Intuición, sueños, acting out, síntomas, actos fallidos. ¿Vieron cuando uno hace algo sin que la conciencia haya operado en eso? ¿Viste, por ejemplo, que vas a saludar a alguien y le decís otro nombre? Uy, te dije Pedro y era Santiago, discúlpame. Pero en el momento la mente tiró Pedro. Hubo un elemento que la conciencia no pudo controlar, que interviene continuamente en el cerebro A y que hasta interviene en el comportamiento. Entonces este hombre dice, miren, la mente está compuesta por la conciencia que tiene contacto con el mundo externo, pero después detrás de la conciencia y todo lo que ustedes piensan, hay todo un mundo de ahí atrás. Y que está continuamente pujando, queriendo salir, intervenir, influir en el cerebro A. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Sí, Martín. ¿Podemos seguir? Bueno. A puede ver y actuar sobre lo que sucede en el mundo exterior. Viste, bueno, entonces ahora me voy a servir un mate. Entonces acá agarro, entonces mi conciencia se concentra en servir un mate y en tomar un mate. Interviene sobre el mate. Esto es un elemento del mundo externo. Mientras ve, detrás, puede ver e influir sobre lo que ocurre dentro de A. Ya vamos a entender. La conciencia interviene sobre el mundo externo, pero el inconsciente interviene sobre el mundo consciente. Nos golpea la conciencia continuamente, nos revienta los pensamientos, nos hace dudar y nos hace entrar en conflicto, ¿no? Y porque de alguna manera está queriendo influir sobre eso. ¿Qué aplicaciones podría tener este cerebro B? He aquí algunas actividades de A que B podría aprender a reconocer y afectar. A parece desordenado y confuso. A parece repetirse. A hace que algo que B considera bueno. A se concentra demasiado en los detalles. A no es lo bastante específico. Inhibir una actividad de A, detener a hacer otra cosa, hacer que A recuerde algo, hacer que A adopte una perspectiva de nivel superior, concentrar a A en detalles de nivel inferior. Esta organización bipartita podría ser un paso hacia la adquisición de una sociedad mental más reflexiva. Esperen un segundo, ya les explico un poco. El cerebro B podría efectuar experimentos con el cerebro A, tal como este es capaz de hacerlo con el cuerpo o con los objetos y personas que lo rodean. Y al igual que A puede tratar de predecir y controlar lo que sucede en el mundo exterior, B intentará hacer lo propio con las acciones de A. El cerebro B, por ejemplo, podría supervisar el aprendizaje del cerebro A, ya sea realizando cambios directamente en este o influyendo sobre sus procesos de aprendizaje. El cerebro B está muy ocupado, muy interesado y usa mucha energía en influir sobre nuestro cerebro A. Y cuando nuestro cerebro A está muy concentrado en el mundo externo y no atiende al cerebro B, ahí se presenta un conflicto en el cual el cerebro B empieza a pujar. ¿Vieron cuando estamos en una situación en donde tenés que tomar una decisión o te encontraste con algo y estás molesto, no te sentís bien? ¿O te sentís mal de ánimo? Che, ¿qué te pasa? No, hoy estoy bajón. No sé. Hoy no me preguntes por qué, pero estoy bajón. Hay algo en lo cual el cerebro A, que es el mediador entre el mundo externo y el inconsciente, no pudo administrar bien. Hay un mensaje en el cual el cerebro B, del cual no tenemos conciencia, pero es nuestra mente también, es parte de nosotros mismos, está el disco rígido con todos nuestros agentes mentales, que le dijo a la conciencia, que fue la que operó sobre el mundo externo de nuestra vida, que no está satisfecho. No está satisfecho. Y que está influyendo, inclusive con las emociones, sobre la conciencia. Entonces el trabajo de la conciencia es tratar de entender y de mediar qué quiere el cerebro B
y cómo está administrando el contacto con el mundo externo. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. Ustedes tienen un cerebro B que la tiene muy clara, que está operando continuamente en sus vidas, que les hace a veces la vida imposible o a veces les desarrolla unas habilidades y un manejo de situaciones de manera excelente, en el cual la conciencia acompaña e influye sobre la realidad. Es ese filtro. Pero hay algo ahí atrás. Es esa parte de ahí atrás es la que yo trato siempre de conectar cuando hablo con ustedes. Cuando yo trabajo con ustedes y le trato de mostrar algún elemento que va más allá de la conciencia de lo que me están transmitiendo, les estoy diciendo, mirá, esto también puede estar diciéndote, de alguna manera, tu cerebro ve. O vos venís y me decís, mirá, me pasó una situación esta semana, la verdad que me tiene preocupado. Yo estoy tratando de ver cómo el cerebro B está queriendo operar sobre esa situación que la conciencia no supo administrar. Volviendo a la cuestión del conflicto. Fíjate lo que dice. Aun cuando B quizá no tiene idea de lo que significan las actividades de A en relación con el mundo externo, de todos modos es posible que éste le sea útil. Este se debe a que el cerebro B podría aprender a desempeñar un papel algo semejante al de un consejero, psicólogo o asesor de dirección, que es capaz de evaluar la estrategia mental de un cliente sin tener que comprender todos los detalles precisos de la profesión de este. Bueno, lo que acabo de explicar, un poco mi rol. Fíjate qué bien que lo explica acá Minsky. Así como el psicólogo trata de ¿qué? De mostrar lo que está tratando de transmitir el cerebro B del paciente o de la organización. Asesorarle al cerebro A, que es el que toma el contacto con el mundo externo, el que está lidiando entre la fuerza del cerebro B y el mundo externo, asesorarlo para que pueda armonizar esa tensión. Eso lo hace a veces el psicólogo como un cerebro B externo, vamos a decir, como que pones un diálisis, vamos a decir, cuando vas a terapia haces una diálisis mental con tu psicólogo. Pero también puedes hacer un diálisis entre tu conciencia y lo que te está queriendo transmitir, esa parte de atrás que no sabe ponerte en palabras algo, pero que te está haciendo ruido ahí para que resuelvas algo, o para que entiendas algo, o para que aprendas algo. Martín, te interrumpo. Sí, Belén. Para generar conflicto nomás, porque estoy acostumbrada. Escúchame, el B siempre Estás la con el tiene, conflicto. sí, el B siempre la tiene tan clara que tenemos que escuchar al B lo que nos dice y eso es lo que es correcto. A ver, el B la tiene tan clara. El B es mucho más que el A. No es que la va a tener clara en el sentido de que todo lo que te diga sea la verdad absoluta de la situación, sino va a ser el mejor consejo para que aciertes o erres, pero evoluciones. A ver si me puedo hacer entender. En lo mental no hay bien o mal, en lo mental es como en lo físico, ¿me entendés? Un ejercicio que uno cada vez va desarrollando con mayor destreza. El cerebro B, que es el gran reservorio de experiencias y conocimientos, de vivencias vinculares de nuestra vida, todas las experiencias tempranas de nuestra infancia, por algo el psicoanálisis va tanto al pasado, todo ese gran reservorio está actuando siempre en nuestra mente, no está guardado en una biblioteca. Lo que te dice el cerebro B es un recurso que le dice a la conciencia que aprovecha todo lo aprendido. En cambio, cuando la mente A reprime al B, no le da pelota y le dice, solo voy a hacer lo que hace ahora, es como que solamente hace un make-up de función, un maquillaje para salir un poquito, pero no hace verdaderamente un trabajo de expansión mental, de aprendizaje y de recombinación, como decíamos antes, que cuando un conflicto uno lo aprende a recombinar. El que te tira al centro ahí es el cerebro B. No porque sepa, sino porque te va a llevar a un territorio donde a lo mejor lo vas a terminar aprendiendo. Lo que pasa es Martín, que a veces da miedo a la conciencia, eso le da un cagazo terrible. ¿A dónde me está llevando? Loco. Le dice.
Sí, Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo distinguimos realmente que le dimos lugar al cerebro B en una acción y no es A, maquillada? Pura conciencia. Y cuando te transformaste en un inconsciente loco total, bueno, eso es una cosa muy particular de cada acción o de cada elemento. Es una cuestión muy... Pero fundamentalmente, a mi manera de verlo, no tengo una respuesta, ¿verdad? No lo sé, la verdad que no lo sé, pero lo que te puedo decir ahora es que fundamentalmente cuando la conciencia atravesó una situación de desequilibrio, cuando la conciencia no manejó todo tan como le parece a ella y tuvo que meterse por territorios desconocidos y eso le generó miedo, incertidumbre. Generalmente esas variables, en mi experiencia de trabajo con gente y en mi propia experiencia de vida personal, son las experiencias en las cuales uno le ha dado un poco más de lugar al cerebro B. ¿Eh? Cuando pudo... porque claro, el cerebro B le pide a la conciencia expansión, ¿viste? Era la libido es el cerebro B. El cerebro B es vida, es energía psicológica. Freud habló mucho de la sexualidad, pero como energía psicológica, que quiere vivir. En cambio, la conciencia, como quiere tener todo ordenadito, ideas, una sola idea que se mantenga en el tiempo y nunca se modifique, vínculos que no se muevan de ningún lado. ¿Qué pasa con eso? La conciencia tiene todo ordenado, pero la libido no está viviendo, está empezando a atorarse dentro de la mente. Entonces estás muy asegurado en tu vida, pero no estás viviendo. Entonces eso empieza a generar angustia al cerebro y empieza a querer movilizarlo. Cuando esa tensión no se resuelve, uno entra en situación sintomática. Por ejemplo, un ataque de pánico. Una persona con un ataque de pánico es una expresión fuerte que hace el cerebro B, que le pega un trompadón al cerebro A y sale a través de un terrible miedo. Pero en el fondo, esa persona que sufre un ataque de pánico, en el fondo es una persona con una enorme vitalidad, que está pidiendo ser vivida. Porque el miedo, el ataque de pánico es miedo a vivir, no a morir. Es un terror terrible a morir, a vivir. Ahí me salió fallido. Tiene miedo de darle la posibilidad. La conciencia tiene miedo de darle posibilidad al éxito, ¿viste? Cuando dicen, sin miedo al éxito. Pero la verdad es que nuestra naturaleza mental fue diseñada, fue cableada. Aprendimos cuando fuimos chicos a vivir, aprender a caminar, aprender a sociabilizar, aprender a jugar. Y cuando somos grandes eso no se pierde. La civilización nos pide que controlemos un poco al cerebro B porque hay que ser correctos con la civilización. Sí, guarda, sí, está bien. Hay que administrarse con el mundo externo. Eso es lo que le dice el cerebro A al cerebro B. Escúchame, si yo te doy todo el lugar, vos sos un loco en la civilización. Sí, está bien. Pero justamente la inteligencia de la conciencia es poder encontrar un producto, un resultante, una combinatoria entre lo que está pidiendo el cerebro B de vida con las normas del super yo, que es el mundo externo, las normas morales y de la civilización en la que vivimos. Por eso cuando uno logra hacer eso, no es que se transforma en un loco, vive más tranquilo y adaptado en sociedad. Vivo más tranquilo con el cerebro B y adaptado en sociedad. Esta es la base fundamental del deseo, ¿no? Esto es psicoanálisis puro, pero explicado por Minsky. Martín, Juan, adelante. ¿existe la posibilidad de que cuando vos practicás en el lado A del cerebro, practicás o tomás conciencia o pensás mucho sobre algún aspecto en el cual vos querés modificar el lado B, llega un punto en el cual un día sin darte cuenta ese lado B aparece pero modificado a tu nuevo criterio, por así llamarlo? Sí, a ver, el cerebro A no cambia al cerebro B, lo administra. Primer concepto importante que está bien que me decís para que justamente que se entienda esto. La conciencia no
Nuestros pensamientos no cambian nuestra mente inconsciente. Nuestra mente inconsciente está el disco rígido de todo lo que incorporamos. Queramos o no, está ahí, acumulado. Lo que sí está bien, lo que vos decís, es que hay veces que la conciencia, vos estás hablando de un concepto que trabaja Fonagy, el húngaro, que todavía está vivo, que es un crack, es el gran referente del psicoanálisis inglés hoy en día, de la escuela de la Tavistock, que dice el concepto de elaboración. El concepto de elaboración es cuando la conciencia se tomó un tiempo para masticar todo lo que le plantea el mundo externo y el cerebro ve, y de repente logra como hacer su síntesis, poner una cosa en un lugar, en otro. Y en algún punto, ahí la conciencia como que le cae la ficha, digamos. Cuando le cae la ficha es porque verdaderamente ahí hizo la síntesis, ahí hizo la combinación, track. No es una cosa que sea de repente, está bien lo que decís, sino que es una cosa que vamos pensando, paramos la pelota, pero tenemos la sensación de que todavía no le encontramos la vuelta hasta que de repente le encontramos la vuelta o alguna ficha abrimos para que el cerebro B se expanda y no nos angustie. Ese es el concepto de elaboración mental, que es muy similar. Hoy no están no sé si están las médicas hoy, las doctoras, me parece que no, pero hoy se habla del cerebro intestinal. Hoy se habla mucho, los gastroenterólogos hablan del cerebro intestinal como un proceso que en este sentido es similar a lo que hace la mente con la información que entra por el mundo externo, que es la síntesis de los elementos valiosos, que son las vitaminas, bueno, todo lo que toma el intestino y lo que desecha. Cuando la conciencia logra hacer ese proceso, el cerebro B, la energía del cerebro B ya fluye sin conflicto. Muy bien. El concepto de elaboración mental. Muy bueno. Eso es el concepto de elaboración o mentalización. Sí, exactamente. En algún momento cae la ficha, se toma conciencia. El consciente le encontró la vuelta al inconsciente. Muy bien. Bueno, esto lo voy a pasar porque estamos justo con el tiempo. Y hay cosas interesantes que les quiero contar. Esto se los voy a leer porque es brillante. Discúlpenme que es largo, pero es brillante. El secreto de lo que algo significa se encuentra en el modo en que lo hemos vinculado con todas las demás cosas que conocemos. Volvemos a la familiaridad, ¿no? Por este motivo, casi siempre es errado buscar el verdadero significado de cualquier cosa. O sea, decime qué es esto. Y como está conectado con lo que no es familiar, y eso es muy particular de cada uno, y se asocia con un montón de cosas, por eso definir es poner límites. Es tratar de condensar en un conjunto de palabras lo que es algo, pero en realidad sabemos que lo estamos acotando ese algo. Algo que tiene solo un significado carece prácticamente de todo sentido. Por eso ustedes lo que tratan de hacer conmigo, el ejercicio mental es salir de la cosa sencilla, decir esto es blanco, esto es negro, y meternos en el mundo de la complejidad, aunque sea un quilombo, hay que bancárselo, pero después te trae buenos beneficios. Una idea que tenga un único sentido puede conducirnos solo por un carril. Luego, ante cualquier tropiezo, simplemente se atasca. Es un pensamiento que queda allí en la mente sin lugar a dónde ir. Eso es cuando el pensamiento es rígido. El otro día me escuchaba por la radio que uno decía, cuando una persona no evoluciona es cuando pasa la vida y siempre piensa igual. Claro, el pensamiento no evolucionó. Ahora, no hay que sentirse culpable porque a lo mejor uno dice, mira, yo cuando tenía 30 pensaba esto y hoy tengo 45 y esto lo pienso distinto. Eso significa que esa mente ha evolucionado. Por eso, cuando alguien aprende cosas de memoria, el viejo sistema educativo, ¿vieron? Cuando íbamos a la facultad, arrepentir, no, de memoria, es decir, sin establecer conexiones sensatas, familiaridad, etcétera, decimos que no entiende realmente. ¿Viste? Yo tenía un profesor que vos ibas al examen y te decía, bueno, decime la definición de cosas. Vos se la repetías como un loro y después te empezaba a asóciala. Y ahí ya empezaba la reflexión. Y ahí el tipo te decía, ¿no la entendió o sí la entendió? No obstante,
Las ricas redes de significado ofrecen muchos caminos distintos. Si no logramos resolver un problema de un modo, podemos intentar de otro. Es cierto que demasiadas conexiones indiscriminadas provocarán un enredo en la mente. Ahí está lo que dijiste vos, Matías, esto es un quilombo. Sí, es cierto, te dice Minsky, tenés razón. Pero las estructuras de sentido, bien vinculadas, cuando logramos hacer la Gestalt, armar el rompecabezas y conectar las cosas, nos permiten dar vuelta a las ideas en la cabeza, considerar alternativas y contemplar las cosas desde numerosas perspectivas hasta encontrar una que funcione. Y esto es lo que entendemos por pensar. Acá está la definición de qué es pensar para Minsky. Las estructuras de sentido bien vinculadas nos permiten dar vuelta a las ideas en la cabeza, la conciencia que toma los elementos, el cerebro A que toma elementos del mundo externo y del mundo interno de B, y empieza a pensar alternativas, contemplar las cosas desde distintos lugares hasta que encuentra una que funcione. Y eso es lo que entendemos por pensar. Por eso, el trabajo del psicólogo o el trabajo de la reflexión, vamos a decir más que del psicólogo, porque el psicólogo es un estímulo a pensar, en definitiva. Pero el trabajo de la reflexión es pasar de una única posibilidad a una infinidad de posibilidades. Y eso es sentirse vivo. Por eso cuando alguien te dice, no, mira, acá o hacemos esto o no hacemos más nada. Eso es un pensamiento muy simplista. Ahora, cuando uno dice, vos sabés que este problema, y después me empecé a dar cuenta que podía ir por acá o por allá o por acá, y probé por acá y me dio resultado. En el aprendizaje, en la resolución de conflictos, en la manera de vincularnos, en el vivir, en la vida, vamos a decir, en la vida misma. Brillante. ¿Qué tipo? Qué claro que escribe. Además de lo que hizo. Fíjate, no existe un mundo de pensamiento singularmente verdadero. Cada mente desarrolla su propio universo. Por eso, no, las cosas son así. ¿Vieron en los programas de televisión los políticos? No, esto es así. Porque está en el número, fíjate. Ahí, una chatura mental. Existe un modo distinto y más siniestro de hacer que el mundo parezca ordenado, en el cual la mente encuentra meramente una manera de simplificarse, una manera de estar cómodo mentalmente. Cuando uno dice, las cosas son así, lo que hace es entrar en una zona de confort mental. ¡Ah! Qué lindo que sea, pero en esa zona no crece la mente, no se expande, no hay vida, no hay expansión. Esto es lo que debemos sospechar, dice, toda vez que alguna idea parece explicar demasiado. Quizás no se ha resuelto en realidad ningún problema. Claro, el tipo está cómodo, pero no resolvió un carajo. En cambio, la mente no hace más que encontrar algún sendero secundario en el cerebro, a través del cual es posible desalojar mecánicamente toda duda y toda diferencia de su justo lugar. Solo es posible lograr la certidumbre amputando la indagación. Fíjense qué buena frase. Solo es posible lograr la certidumbre amputando la indagación. Si vos no querés dudar más de nada y expandirte más, deja de preguntarte cosas. Te dice Minsky. Decir que una sola verdad existe, que la única manera de hacer las cosas es la que decís vos, y que nada hay que planteárselo, sino simplemente hacerlo como dice ese libreto. Y bueno. Este tipo te dice, bueno, eso te achica bastante el cableado, ¿no? Confusión. Es principalmente cuando nuestros sistemas fallan que la conciencia interviene. Vamos a terminar con esto porque es brillante. A ver, si aguantaron hasta acá, los felicito. Tienen muy buen aguante, muy buen ritmo, se bancaron hasta el tercer webinar, muy bien. Pero fíjense, esto les va a dejar un contenido mental muy importante para sus vidas. Es principalmente cuando nuestros sistemas fallan que la conciencia interviene. Es decir, cuando se acuerdan del sentido común, ese sistema automático de funcionamiento en el cual hacemos las cosas, levantamos esto, resolvemos una cosa que ya aprendimos. Bueno, cuando falla eso, aparece el dolor. Entonces la conciencia pone el freno de mano y empieza a intervenir. Ahí es donde empezamos, ¿no? Los problemas, los conflictos. Hubo algo de nuestro automatismo mental que ante una situación determinada no lo pudo llevar adelante. Entonces ahí interviene la conciencia. En los momentos en que reconocemos que estamos confundidos, comenzamos a reflexionar
sobre el modo en que nuestra mente resuelve los problemas y aplicamos lo poco que sabemos acerca de nuestras estrategias de pensamiento. De ahí cortamos, paramos y empezamos a aplicar esto de decir, bueno, ¿cómo lo resolví que no dio resultado? Ahí entra la conciencia del pensamiento. Paradójicamente, fíjate lo que qué cosa tan brillante que es la mente, qué cosa impresionante. Fíjate lo que dice. Paradójicamente, es muy inteligente darse cuenta que uno está confundido. Por contraposición a estar confundido sin saberlo, que es la no toma, digamos, el no estar conectado con el cerebro B. No, viste, la negación, el mecanismo de defensa de la negación. No, está todo bien en mi vida, está prendiendo fuego todo. Bueno, pero la conciencia está tapando por completo el cerebro B que le está diciendo no estás viviendo o no estás resolviendo lo que quiero. Entonces dice, es muy inteligente cuando uno empieza a sentir dolor y la conciencia empieza a decir, ay, ¿qué pasa acá? Porque esto, dice, eso nos estimula a aplicar nuestro intelecto a la modificación o corrección del proceso defectuoso. Esto se da solo en nuestra mente. La conciencia interviene cuando el sistema falla. Sin embargo, dice, la sensación de confusión nos disgusta y nos desalienta y no valoramos la calidad de este reconocimiento. La verdad que menos mal que la mente funciona de esta manera, que en determinado momento nos dice, hay algo que no está funcionando. Y nos hincha las pelotas, pero qué bueno que exista ese mecanismo. No obstante, cuando nuestro cerebro B hace que uno comience a preguntarse qué era en realidad lo que intentaba hacer, podemos aprovechar la oportunidad para modificar nuestras metas o la forma en que describimos nuestra situación. De esa manera es posible escapar a la angustia de sentirse atrapado porque no parece haber alternativas adecuadas. La experiencia consciente de la confusión puede asemejarse al dolor. Tal vez esto se debe a que ambos nos impulsan a descubrir maneras de salir de determinado predicamento. Un impulso en saber que como estamos pensando hasta hoy, está bueno, nos llevó hasta un lugar muy bueno, pudimos hacer un montón de cosas, pero no es suficiente. Podemos ir hacia más. Tanto la confusión como el dolor producen efectos perjudiciales cuando nos inducen a abandonar nuestras metas en una escala más amplia de lo conveniente. Todo este asunto me hace sentir mal. Quizás debería abandonar por completo este proyecto, ocupación o relación. Pero incluso tales pensamientos desalentadores pueden servir como sondas de exploración para hallar otras agencias cuya colaboración podrían abstenerse. Cuando uno se siente que quiere largar todo, la relación de pareja, el trabajo en el que está, no sé, la amistad que le hace tóxica, lo que sea, la situación laboral, ese mecanismo hay que aprovecharlo, dice este hombre. Esa cosa hay que tomarla, dice, porque de ahí pueden surgir muchas cosas buenas, ese mecanismo mental. Aunque uno diga, estoy mal, Martín, estoy desanimado, esto me tiene mal. Este hombre dice, esa situación en la que nos encontramos, está muy buena. Es la conciencia volviendo a reconectarse con el cerebro B para aprender algo nuevo. El aprendizaje. Ustedes son líderes de organizaciones, piénsenlo en los colaboradores. O si alguno está en educación o médico con algún paciente o simplemente en la propia vida personal. Piensen cómo estas circunstancias son de aprovechar, porque la mente, la naturaleza mental funciona así, dice este hombre. Por acuerdo a lo que él ha estudiado en el MIT, que se la pasó estudiando lo mental para desarrollar inteligencia artificial, mirá cómo te dice, mirá el procedimiento de construir, de evolucionar que tiene la mente. Brillante. Así que bueno, ahora sí, en el próximo webinar, último, ya que aguantaron tanto hasta acá, vamos a hablar de la expansión. Aprendizaje y expansión. Bueno, hoy hablé un montón, che, yo no quería hablar tanto, me quería hacer participar, voy a dejar de compartir pantalla, de tener la presentación. Fue muy verborrágico, pero me gustó
me parece interesantísimo lo que plantea este hombre. No sé cómo lo ven ustedes. Yo porque a lo mejor soy un copado de todo esto, pero No se nota igual. ¿qué les pareció? ¿Qué les parece esto de el cerebro B? El cerebro ve la conciencia y el mecanismo de replantearse el sistema. Vos, Martín, en ese caso estarías ayudando al cerebro B nuestro. ¿Si actuarías con nosotros o no? ¿O lo estoy pensando mal? Yo estaría tratando de ayudar a que el cerebro A de ustedes conecte bien con el B Ah, para obtener buenos resultados en el mundo externo. Ese sería el trabajo. ahí me quedó No es que claro. me asocio solo al B, sino a la interrelación entre ambos. Con Pedro, por ejemplo, trabajamos muy bien todo el desarrollo organizacional de su empresa. Cómo armar la empresa era necesario. Bueno, cómo recombinamos que en este caso son los jugadores, para que el trabajo en el mundo externo, la operación de la empresa, no se atore. El planteo una recombinación y que la cosa avance. Y la conciencia era, nosotros hasta el momento lo venimos resolviendo de esta forma. A ver, ¿cómo lo podemos replantear? Ahí, se empieza a conectar todo de otra forma. Claro, porque había un gran conflicto ahí. Había un que ahí- conflicto, exacto. Y había la mente tuya y la de Martín estaban como volviendo al sistema. Che, a ver, Ah, bueno. ¿quién más Yo, se anima a hacer algo? yo, Martín, yo mientras vos hablabas, yo pensaba, el ser humano tiende a minimizar el sufrimiento y a maximizar el placer. Entonces, qué desafío que es para escuchar. Mientras vos hablabas, yo pensaba, pucha, tengo que escuchar más al B y al A lo veo como un paragolpe. Pero un paragolpe que no quiere chocar, pero cuando voy a enfrentarme a un iceberg, paradójicamente, cuando tengo más temor es donde más crezco. Y cuando uno analiza la carrera, fue así. Es decir, cada vez que uno ve un conflicto es porque evidentemente ahí está el paragolpe del A, que es lo que te dice, ojo, no, usá casco, cuidado, pero el B es el que tenemos que hacerle hacer pesas. desarrollar. Claro, Claro, ojo, a ver, algo que es muy importante aclarar. El El cerebro timón. A, la conciencia es muy importante, porque la conciencia en realidad no funciona como paragolpe. A veces hace de paragolpe, pero en realidad lo que trata, el trabajo difícil de la conciencia es mediar entre los impulsos del cerebro B que quieren vivir y la realidad externa. Y la intervención que nosotros tratamos de hacer es que sea lo suficientemente inteligente para no ser un paragolpe que al cerebro B no lo deje salir, pero que tampoco sea un desbocado, sino claro. que le vaya haciendo esa intermediación, ¿me entendés? Es lo que la psicología del self, toda la psicología de Winnicott, toda la psicología del middle group, dice acerca del desarrollo del self. Cuando dicen el self, dicen de la conciencia como un buen regulador de todo esto. Pero sí, cuando la conciencia se caga, hace de paragolpe. Entonces, no se evoluciona. Claro. Sí, es como que si tuviera, como que si fuera un barco, el cerebro B y el cerebro A serían los instrumentos. Sin los instrumentos uno podría ver lo que y reaccionar con el cerebro B. Sería la forma de conectarse. Exactamente. Los neurocientistas te dirían que sería el lóbulo frontal. En la Sí. evolución del Homo sapiens, toda la evolución del lóbulo frontal que se le asocia a la conciencia, tiene que ver con haber salido de lo reptiliano, el cerebro B, bien adecuado a un sistema de civilización. Por eso Freud dice, lo que dio lugar a la civilización, no sé qué vas a opinar vos, Leo, que sos especialista en esto, lo que dio lugar a la civilización fue la represión, el mecanismo de la represión que hizo el cerebro A sobre el cerebro B, para que no seamos toda una horda primitiva. ¿Se entiende? Pero la cultura, a veces la civilización,
bloquea tanto, no da recursos para que la mente, el cerebro A, pueda mediar entre los dos, que aparece la psicopatología. O la no manera de administrar bien el conflicto. ¿Entendés? Por eso constructor, destructor, cerebro B y mundo externo, ¿cómo se combina? Tomando lo de la clase del webinar pasado. Ahí está laburando el cerebro A. Muy bien. Martín, Juan, adelante. te hago una consulta al respecto. Los miedos, el miedo, ¿en cuál cerebro quedaría marcado? ¿En el consciente o en el inconsciente o en ambos? No, el miedo es una emoción que irrumpe en todo, originada, vamos a decir, por nuestra parte más inconsciente, reptiliana. Uno no diseña, dice, ahora voy a tener miedo, tac, y tengo miedo. Pero en algún momento entra en la conciencia y tiene un sentido de preservarnos y de sobrevivir. Pero a veces el miedo, no bien administrado por la mente A, puede ser un limitante. El no enfrentar. El temor a vivir. Sí, vivir ya de por sí es entrar en riesgo, vamos a decir. ¿Cómo? O sea que el miedo, digamos, el miedo, viste que se habla normalmente de que los seres humanos nacen sin miedo y los miedos se los va inculcando uno con los cuidado con esto, cuidado con aquello, no te lastimes con esto, pensando en un sentido físico y llevándolo a un sentido mental también. O los miedos mentales, por así llamarlo, el miedo al desafiarse, el miedo a crecer, el miedo al fracaso, que nadie te impone un miedo a un fracaso, sino que es un miedo propio, innato. Eso puede ser que venga con una carga, no sé, parental ancestral, te diría. Sí. Es muy espiritual lo que te estoy preguntando, pero mientras vos estabas hablando, a mí se me vino a la mente el punto del miedo, digamos. La emoción del miedo. Exacto, pero no el miedo no de sentir miedo, sino de entender el miedo y lograr darle una vuelta de rosca, por así llamarlo, administrar ese miedo o vencerlo. Claro, el miedo viene por lo eso. ancestral. Está bien que vos decís, el miedo viene por lo ancestral, pero también por la propia experiencia de vida. Cuando uno fue y se pensó que no le iba a pasar nada y se pegó un tortazo, y bueno, la próxima vez que va a hacer eso, también la emoción del miedo se recombinó dentro de la mente, el sentido común, como decía él, y también está operando en el presente. El miedo de por sí es una emoción positiva. El problema es cuando el miedo se transforma en una limitación en la cual no podemos entrar en riesgo, porque aprender, evolucionar o crecer es animarnos a entrar en una situación de riesgo, en donde puede haber algo que nos dañe, pero también algo que aprendamos. ¿Sí? El miedo hay que aprovecharlo bien, no para transformarnos locos, sino para saber que nos estamos metiendo en un territorio difícil, pero que también en algún momento lo tenemos que probar y lanzarnos. Muy bueno, interesante lo del miedo, para trabajarlo, para estudiarlo. Muy bien, che, qué lindo encuentro. Bueno, se nos ha ido el tiempo. La verdad, muy buen aguante que han tenido hasta hoy. Lo felicito. Queda grabado para el resto de la gente que no pudo estar. Y la próxima y última vamos a hablar sobre el aprendizaje y la expansión mental. Así se van del webinar con todas las pilas cargadas para tener un gran 2023 de expansión. ¿Qué les parece? Excelente, Martín. Espectacular. Excelente. Ha sido un gustazo compartir con ustedes, como siempre. Excelente. La quinta, ¿en cuánto te Muchas invitamos gracias, a comer un Martín. asado? A ver con qué me compensan, che, todo el esfuerzo. Bueno, con lo que hicieron ustedes ya es suficiente. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, hasta el Gracias. miércoles. Saludos.